Ya, y vamos a compartir. Ya, ¿ven mi PDF? Sí, se ve. Ya, vamos a leerlo en PDF porque no lo pude copiar a la tablet, así que vamos a estar ahí como alternando. Ya, primero les pegamos como un resumen de, hasta ahora han estado viendo esto de distribución multivariada. Entonces acá está como las principales cosas que vieron en clase, les puede servir como para que lo vayan repasando. No vamos a ver todo en detalle porque en general se me va un poco el tiempo si es que, como que hacemos resumen antes de la clase. Eh, pero eso, pues en general vieron como que la mayoría de las cosas que habían visto antes de esto lo habíamos visto para distribuciones univariadas y ahora estamos viendo las formas expresadas genéricas para cuando tenemos varias variables aleatorias. Funciones que dependen, por ejemplo, de varias variables aleatorias, como distribuyen, saber la probabilidad de varios sucesos al mismo tiempo, nos puede servir para estudiar distintos fenómenos. Entonces, bueno, tenemos la esperanza, la independencia, que la vieron, esto más o menos importante. Este término nuevo que lo vamos a usar en este auxiliar en particular, la covarianza, eh, que simplemente es como una extensión de la varianza que nos dice eh, como que tanto cuando tenemos variables dependientes, como explica un poco cómo varían entre ellas, podemos pensarlo. Como que parecido a la definición de varianza, pero ahora como extendido cuando tenemos dos variables. Y tenemos este que es como la forma que aterriza un poco el concepto de covarianza, que es la correlación, que es más o menos como el porcentaje de variación que una variable explica de la otra. Eh, entonces la correlación simplemente es como una especie de normalización de la covarianza, como para que sea como entendible. Por ejemplo, si tiene una correlación de, no sé, 0,7 entre dos variables, más o menos significa que si una aumenta, la otra como que la sigue en 0,7. Y si la correlación es negativa, en el fondo es para el otro lado. Esa es un poco el idea. Después vieron varianza de la suma, lo vamos a usar, después lo vamos a ver más en detalle, y densidad conjunta, que este simplemente este teorema que vieron del cambio de variable, pero ahora extendido a funciones multivariadas. Entonces vamos a partir con el problema 1. No sé si alguien quiere leer. ¿Alguien se anima? Ya yo lo. Ya, gracias. Dice, Bueno, N personas se juntan a comer en una mesa redonda con N mayor que 5. No se pueden decidir quiénes pagarán la cuenta, por lo que deciden dejarlo al azar con un juego. Cada persona lanza una moneda. Si es que una persona tiene un resultado diferente al de sus dos vecinos, esta persona debe contribuir a pagar la cuenta. Si es que a nadie le tocará pagar la cuenta, este corre por la casa. Sea X el número de personas que pagarán la cuenta. Encuentre la esperanza X y la varianza X. ya, eso es todo hasta ahora. Entonces, tenemos un esquema y ahora lo vamos a pasar a la tal, a ver si lo entendemos mejor. Eh, espérenme un segundo que ahora estoy como medio complicado porque, como les dije, tuve unos problemas técnicos, pero nada muy terrible. Estamos grabando, ¿verdad? Sí. Entonces, pantalla. Bueno, ya, entonces no sé si se entendió muy bien el problema. Tenemos eh, N personas que se sientan en una mesa redonda. Entonces tenemos una mesa así, más o menos, es la idea. Entonces se sienta la persona 1, la 2, la 3, la 4, la 5, chum, 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 la n-1 y la n. Es como un ejemplo, es como una especie de reloj. Ya, y la cosa es que no se deciden quién pagar la cuenta, entonces juegan este juego y lo que hacen es que cada persona tiene una moneda. Entonces, por ejemplo, la persona 1 saca cara, la persona 2 saca sello, la persona 3 saca sello, la persona 4 saca cara, la 5 saca sello, y acá inventamos resultados. Entonces, lo que pasa es que si a una persona, sus dos vecinos, tienen un resultado distinto al que sacó él, le toca pagar la cuenta. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener a la persona 1 acá, y veo que sacó cara y sus dos vecinos sacaron sello. Entonces, la persona 1 es una de las que paga la cuenta. Después puedo analizar la persona 2, veo la persona 2, oh, su vecino sacó sello y su otro vecino sacó cara. Entonces, como los resultados entre ellos dos no son distintos al de la persona 2, no le toca pagar la cuenta, porque hay uno que sacó lo mismo que él, en el fondo.
este que sacó sello. Y así con todas las personas. Todos tienen una moneda y ahí deciden qué pagar. Quizá pueden probar este juego como de alguna vez. Pablo, ¿Sí? es solo si yo tengo uno, o sea, solamente si uno de mis vecinos sacó lo mismo que yo, ¿no es cierto? Para que yo pague la cuenta, los dos tienen que haber sacado algo distinto, como el de izquierda y derecha. Claro, sí. Los dos tienen que sacar algo distinto. O sea, si yo saqué sello, el de la izquierda y el de la derecha tienen que haber sacado cara. Esa es la idea. Ya. Gracias, Pablo. Ya, entonces lo que nos dicen es que vamos a definir una variable aleatoria, que va a ser x, y va a ser el número de personas. Esto está un poco grueso. Pero, esto va a ser x, y va a ser el número de personas que pagan la cuenta. Y lo que nos piden es la esperanza de x y la varianza de x. Esa es la idea del problema. Entonces, partimos con la esperanza. En el fondo x es el número de personas que pagan la cuenta. Tenemos n personas. ¿Cómo se le ocurre que se puede calcular esta esperanza? Como alguna idea hacia los cuantos que partamos. A ver si alguien como que tiene la intuición de que este podría ser nuestro problema. ¿Es sencilla la distribución de x? Esa podría ser la primera pregunta. ¿Cómo les suena alguna distribución al ojo? Ya, bueno, para que no lo lancemos mucho, la distribución de x es más o menos compleja. ¿Por qué es compleja? Porque las variables como que, si lo miran como intuición, si conocen mucho el problema, puede ser que tengan algún tipo de relación. O sea, no sé, yo sé que si es que la persona 1 paga la cuenta, eso quizá afecta el resultado de la 2, entonces como que tengo que pensar en los casos, no sé, un poco atadoso. Pero lo que sí podemos ver es si cada persona le toca pagar la cuenta por separado. Entonces yo puedo definir una variable, como parecido a lo que hicieron en la tarea 3, ¿sí? No sé si se acuerdan de esa tarea. Puedo definir una variable como para cada persona. En el fondo le voy a llamar x sub i, y voy a decir que esto va a ser 1 o 0, y va a ser 1 si es que la persona paga, perdón, si es que la persona i paga la cuenta, y va a ser 0 si no. Quizá está también muy grueso este otro. Ya. Y ahora yo les puedo preguntar, como, obviando la posible dependencia que podría haber entre variables, ¿cuál creen que es la distribución de x sub i? O sea, tenemos algo que puede tomar el valor 1 o 0. 1 si la persona ahí paga la cuenta, 0 si no. Es Bernoulli, ¿no? Como ensayo de Bernoulli. Claro, es una Bernoulli. En el fondo yo, ya las otras personas tiraron, pero en el fondo yo tiro mi moneda y veo mis dos vecinos y veo si pago o no pago la cuenta. Y eso tiene una probabilidad y la podemos encontrar. Entonces nosotros podemos decir que xy, vamos a decir que distribuye Bernoulli con una probabilidad P, digamos. Y ese P es el que me interesa encontrar. Eh, entonces, vamos bien. No sé si a alguien se le ocurre cómo calcular este P. O sea, imaginemos, por ejemplo, que tenemos un I fijo. ¿Ya? Tenemos este I de acá. Y a la derecha tenemos su vecino I más 1 y su vecino I menos 1. Ya, acá como un tema de notación, porque como llega hasta la persona n, como que entendamos que la persona n más 1 es la persona 1, ¿ya? Como que estos son iguales. Como para que no nos compliquemos con el hecho como de que es como un círculo, entonces del n se pasa al 1. Como que eso da lo mismo. Simplemente entendamos que I más 1 es el vecino a la derecha y menos 1 es el vecino a la izquierda. ¿Ya? O más que a la derecha es como en el sentido del reloj y antihorario. Pero bueno, da lo mismo. Son los dos vecinos. Entonces, yo tengo estos tres personas que están tirando la moneda fija, y lo que yo tengo que pensar simplemente es en cuáles escenarios de estas tres tiradas de moneda la persona ahí paga la cuenta. ¿A qué se le ocurre un escenario? Ahí es como el I menos 1 igual a I más 1. Como el único escenario donde Pablo, ¿no es cierto? Ya, parecido. O sea, si i menos 1 igual a i más 1, digamos que sea cara, por ejemplo.
Ya, ese es como un escenario, pero ¿qué tiene que pasar también? Que y tiene que ser como distinto a ella. Claro, o sea, un ejemplo sería cara, sello, cara. Digámoslo así, porque no son tantos, entonces lo escribo nomás. O sea, si se da la progresión, y menos uno saca cara, y saca sello, y más uno saca cara, entonces la persona y paga la cuenta. Y el ejemplo como, el otro ejemplo que hay es simplemente sello, cara, sello. Y si se dan cuenta, esas son todas las posibilidades en las que efectivamente la persona paga la cuenta. ¿Ya? O sea, no sé, si yo tengo, por ejemplo, sello, 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 esto no sirve porque mis vecinos sacaron lo mismo que yo. Entonces, no son resultados distintos. Si yo digo sello, 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 cara, tampoco sirve porque estos dos se repiten. O sea, el único caso que hay es cara, sello, cara, sello. Ya, entonces, ahí ya casi tenemos este P, que es el que estamos buscando. Entonces, podríamos decir incluso que P, si lo pensamos como, digamos que van a ser los casos favorables, vertidos los casos totales. Ya, vamos a ver como la definición vieja que hemos usado siempre. Entonces tenemos estos dos casos favorables, y ahora simplemente pensemos como cuáles son, no sé, lo hemos visto varias veces, pero prefiero que alguien me lo diga, cuáles son los casos totales de lanzar tres monedas. 2 a la 3. Ya, dos a la tres. Claro, en el fondo es, oye, a mí, ya, incluso ya se me olvidó cómo se llama exactamente. Creo que esto es como combinación, combinatoria con repetición donde importa el orden. Creo que es ahí. Pero 2 a la 3 en el fondo. O sea, cada vez que tiro la moneda hay dos opciones. Entonces tengo 2 a la 3. Y esto es igual a... Ay, qué feo mi 3. Esto es igual a un cuarto, ¿o no? 2 dividido 2 a la 3. Entonces ya tengo mi probabilidad P. Bacán. Entonces ahora que tenemos la distribución de los X sub I, lo único que nos falta es sacar la esperanza de X. Pero acá la pregunta es ¿cómo puedo utilizar los X sub I para sacar la esperanza de X? Y acá quizá como, no sé, vuelta a la tarea 3, que si alguno la hizo, como, no sé si les ocurre alguna forma de relacionar estos X, que son los números de personas que pagan la cuenta, con los X sub I, que es si la persona I paga la cuenta o no. ¿Es la sumatoria o no? Ya, muy bien. De aquí es la suma de lo aquí. Ya, entonces X es igual a, de nuevo, no sé qué pasa que mi tablet como que se bugueó y ya no quiere que funcione el auxiliar. Lo está saboteando. Ya, entonces tenemos que X va a ser la sumatoria de los X sub I, ¿o no? Entonces, ¿cómo puedo calcular la esperanza de X? Eh, la sumatoria de la esperanza. Claro, como No, tenemos, esto es importante, tenemos linealidad de esperanza y además la linealidad de esperanza se cumple siempre, o sea, siempre que tengamos una suma de variables aleatorias, nosotros podemos hacer esto, ¿ya? Yo creo que lo vieron en clase, pero esta propiedad es súper útil porque en el fondo no nos tenemos que preocupar si son dependientes, independientes, simplemente tenemos dos variables aleatorias, llegamos y aplicamos linealidad de esperanza. Entonces, gracias a esa fantástica propiedad, podemos hacer este truquito. Entonces, esperanza de X va a ser igual a la sumatoria. Ay, me quedó un poquito feo. Espera. Partamos de nuevo. Esperanza de X va a ser igual a la sumatoria. No, escribámoslo de paso. La esperanza de la sumatoria de I igual 1 hasta N de X sub I. Y ahora sí, por linealidad de la esperanza, nosotros podemos escribir esto como la sumatoria de I igual 1 hasta N de la esperanza de X sub I. ¿Ya? Esto es como por linealidad de esperanza. Y ahora que tenemos una sumatoria de una variable con distribución conocida, simplemente tenemos que saber cuál es la esperanza de X sub I. Y ya, podríamos sacarlo a mano, pero no sé si alguien se acuerda así como me dice. ¿Cuál es la esperanza de una distribución Bernoulli? ¿Alguien se acuerda? Tengo una distribución Bernoulli de parámetro un cuarto. ¿No era P por 1 menos P? ¿O no? Ya, muy cerca. Ya,
spoiler nomás, démosle con todo, lo que acaba de decir Ignacio es la varianza. La varianza de una Bernoulli es P por 1 menos P, si lo calculan van a llegar a eso. Y la esperanza simplemente es P, que en el fondo viene de que uno en la esperanza multiplica 1 por P, más 0 por 1 menos P, y te queda P. Entonces, sabemos que la esperanza de una Bernoulli es P, entonces esto es igual a la sumatoria de I igual 1 hasta N de la esperanza de X sub I, que en este caso es con P igual 1/4. Entonces, la sumatoria de I igual 1 hasta N 1/4, y esto es N cuartos. Y quizás escribamos acá de nuevo esperanza de X, para que quede claro. Y eso era toda la parte de la esperanza, ¿ya? No era tan complejo. Parecido incluso a lo que hemos hecho como quizá en otras tareas. No sé. Ya, hasta ahí, no sé, ¿se entendió alguna duda? ¿Todo bien? Porque al final el trucazo era separar como mi X en como N variables X, ¿no es cierto? Como, Claro. Sí, el truco es que como que la distribución de cada persona por separado es como un poco más fácil de ver. En el fondo simplemente es como si la persona paga o no, es tirar una moneda y ver el resultado de otras dos personas que tiraron una moneda. Y entonces no me complico tanto y lo defino así. Como que quizás esto se puede hacer con la distribución de X, pero tendríais como que ver todos los casos como de las N monedas y ponerte a contar como en cuáles casos se cuenta qué, y sería el medio rollo, entonces es mucho más fácil hacerlo así. ya, de hecho. Gracias, Pablo. Y eso pasa harto, muchas veces como que la esperanza se puede dividir en variables aleatorias eh, de, que son más fáciles de calcular la esperanza, entonces puedo llegar a una que tiene una distribución más compleja. Sin siquiera saber la distribución de X, o sea, yo no tengo idea cómo distribuye X, esta cuestión de acá, pero gracias a esto fui capaz de calcular la esperanza. Y ahora viene la parte que es un poco más compleja, porque esto quizá come como ya conocido, ya lo hemos visto antes, pero ahora lo que viene es la varianza de X. Y acá voy a aplicar al tiro lo que dijo el compañero, que va a ser descomponer X de nuevo en la suma de todo, porque la distribución de X es compleja, no la queremos usar, vamos a descomponerlo en estas como sumas de variables aleatorias. Entonces tenemos la varianza de la suma de I igual 1 hasta N de X sub I. ¿Sí? Y ahí esto es lo que, o sea, no lo vimos muy rápido, pero lo que vamos a tener en el resumen, ¿no? Entonces, no sé si alguien se acuerda de cómo se podía escribir la varianza de una suma. Como en base a la covarianza, ¿no? ¿Disculpa? Como en base a la covarianza. Claro, muy bien. Entonces, más o menos, es como, está la covarianza por ahí, pero técnicamente, ¿qué es? Como que, ¿a qué te refieres como en base a la covarianza? ¿Covarianza de qué? O sea, entre mis variables, o sea, como entre dos variables, ¿no? Yo lo que yo entendía era como, que era como sumatoria de covarianza, pero como entre dos variables, ¿no? Hmm. Es Como la, entre X y Y2. es la sumatoria de la covarianza de todas las combinaciones posibles. O sea, la covarianza de x1 con x2, más la covarianza de x1 con x3, de x1 con x4, de x1 con x1, de x1 con x5, todas las combinaciones. Claro, pero Eh, siempre lo hago entre dos, ¿no? Como que siempre la covarianza como es entre dos comparaciones. No puedo hacer como una covarianza entre tres, entre no, dos. acá siempre vamos a estar trabajando entre dos. Existen como, yo no me acuerdo bien, no les voy a mentir, pero existen como extensiones para verlo entre tres, como, pero no, la covarianza se ve como entre dos variables. Sí, Ah, te cacho. Gracias, Pablo. es como lo importante. Ya, pero entonces, lo otro importante acá es que la covarianza de X con la covarianza de, o sea, perdón, la covarianza de X1 con X1 es la varianza de X1. Entonces esto como lo vieron en clase más o menos, pero se puede finalmente escribir así. Se puede escribir como la sumatoria de I igual 1 hasta N de la varianza de X sub I más la sumatoria, y esto no sé muy bien cómo escribirlo, vamos a decir como de. Ya, podemos hacer esta notación, la usó el Nico, se la voy a copiar, ojalá se entienda. De igual 1 hasta n, y acá vamos a decir j distinto de i. ¿Ya? Como que entendamos esto como todas las combinaciones en que
y es distinto de J, ¿ya? Y esto va a ser covarianza de xy, xj. Entonces estamos sumando todas las combinaciones, pero las como más conocidas simplemente las escribimos como varianza de x sub y. Entonces, ocupamos el resultado del compañero primero, o sea, no, mejor, como, ¿cuáles de estos términos son más fáciles de calcular? Como por dónde partirían. Pablo, me perdí un poco, no caché por qué pudiste o por qué era válido sacar la varianza así, como dividirla en esas dos partes. Ya, esto lo vieron en clase, así que como Ah, que ya. quizá el Está profe la fórmula. les dio Está mala la fórmula. intuición, ¿Pablo? pero en el fondo era un poco. Oye, ¿no es dos veces la covarianza? Sí, es que depende de cómo lo escribáis. Esta anotación no es dos veces, es que no sé cómo lo escribe el profe exactamente en clase, pero a veces uno lo escribe porque si tú te das cuenta de la covarianza de x y, xj, es igual a la covarianza de xj como x y. Claro, algo así. ¿Sí? Como que da lo Ya, mismo gracias. el orden. Entonces, en esta forma que lo estoy escribiendo acá, como que estoy considerando todas las combinaciones. Pero hay otra forma de escribirlo que es como que en el fondo tú escribí esto solo una vez. No lo escribí dos veces. Entonces multiplicáis por dos como para que se consideren los dos casos. De ahí sale el 2. Pero sí, eso. Quizás no es bueno que le haya puesto esta anotación porque en clase vieron la otra, pero es que no me acuerdo cuál era la que vieron en clase. Pero es como... ¿Cómo será? No me acuerdo. Pero en el fondo, eh, como que solo consideráis covarianza de x1, x2 por 2. Y en esta, la que estoy escribiendo yo, estoy sumando covarianza de x1, x2 más covarianza de x2, x1. Como que por eso va distinto. Pero es lo mismo. Como que no es tan importante. Eso. Ya, ojalá se haya entendido. Y... eh, ya, pues estábamos... Creo que, no sé si quedó alguna duda. ¿Se entendieron estas dos dudas que expliqué recién? Sí, sí, quedó claro. Por mi Ya. parte sí también. Ya, entonces, acá lo que quería decir en el fondo es que este término de acá, podríamos partir por acá, porque es un poquito más fácil. O sea, la varianza de x sub y, bueno, la había hecho un compañero, la podríamos calcular, pero aprovechemos que un compañero lo dijo. O sea, acá podríamos hacer como un paréntesis quizá, como la varianza de una Bernoulli de parámetro p es p por 1 menos p. ¿Ya? Ese es como un recuerdo de la varianza. Si lo calculan, van a llegar a esto mismo, pero para no perder tanto tiempo, vamos a usar ese resultado. Entonces nosotros sabemos que la varianza de x sub y va a ser p por 1 menos p, pero en este caso p, si se acuerdan, lo hemos calculado, era un cuarto. Entonces simplemente esto va a ser un cuarto por 3 cuartos, que es 3/16. Ya, y ese término era fácil porque no tuvimos que meternos con covarianza ni nada. Ahora viene la parte que es un poco más enredada del problema, que es la covarianza de xy, xj. ¿Ya? Y acá yo les voy a hacer como la pregunta, volviendo como al dibujito de la mesa, si es que ustedes creen que los x sub y son dependientes entre ellos. ¿Creen que hay dependencia? ¿Puedes repetir de nuevo, Pablo, la pregunta? Como si los x sub y, o sea, la variable aleatoria que me marca si es que una persona va a pagar la cuenta o no, son dependientes entre ellas. Por ejemplo, si yo sé que la persona 1 va a pagar la cuenta, ¿eso me dice algo sobre la probabilidad de que la persona 2 pague la cuenta? ¿O de que la persona 3 pague la cuenta? ¿O son Según que variables sí, independientes? si la uno paga la cuenta, eso significa que como que el de la derecha tiene una cosa distinta, entonces como que el que está a la derecha va a tener como mayor probabilidad de pagar la cuenta porque uno ya sabéis que es distinto. Ya, muy bien. Ahí Santiago tiene toda la intuición. En el fondo, si es que yo sé que el 1 va a pagar la cuenta, yo sé que el 1 y el 2 son distintos. Y eso me cambia un poco la probabilidad del 2 porque ahora solo necesito que el 3 sea distinto. Entonces, son dependientes, en el fondo.
Pero ahora, por ejemplo, si viéramos el 1 y el 3, por dar otro ejemplo, ¿diría que esos son dependientes o independientes? Saber que la persona 1 paga la cuenta, ¿me dice algo sobre la probabilidad de que la persona 3 pague la cuenta? Según yo ahí no. Ya. Bueno, ahí puede ser como que hay que pensarlo un poco, alguien podría pensar que sí, que no. Entonces lo vamos a ver por caso, ¿ya? Pero ahí Santiago tenía bien la intuición. Entonces, el caso 1, ahora el caso 1 va a ser que I y J tienen distancia, o pongámosle no mejor, I y J no son vecinos, ¿ya? Entonces, si I y J no son vecinos, significa que están en una distancia de 2 para arriba. Entonces, ya esto, no sé si me salió bien la explicación, pero vamos a tratar de basarnos un poco en lo de Santiago, quizás. O sea, tenemos en el fondo esta como ruedita. 1, 2, 3, 4, 5, no, mejor, pongámosle ahí. Y más 1, y más 2, J. Ya bueno, en verdad no sé muy bien cómo justificar esto, pero como que si J está lejos, como que está bien claro que son independientes, porque en el fondo el resultado de I simplemente me está diciendo como si el de la derecha es distinto o si el y de la izquierda es distinto. Pero después eso como que ya extendiéndolo más lejos, como que claramente son independientes. O sea, como que I, saber I solo me está diciendo algo sobre I más 1 y sobre I menos 1. Entonces como que si J está bien lejos no me preocupo mucho. El caso que quizá alguien le podría como, no sé, como si quisiera verificar si esto en verdad son independientes, es el que están como un poquito más cerca. O sea, por ejemplo, si tengo I más 2 y I. Entonces acá podríamos pensar, no sé, la probabilidad de que x y más 2 sea igual a 1, dado que x y es igual a 1, por dar un ejemplo. Esto es como para dar un poco de intuición, ¿no? Si alguien quizá como que lo ve al tiro, no tiene como que pensarlo tanto. Y acá yo puedo hacer como la misma idea de la grilla. O sea, puedo tener y menos 1, y más 1, y más 2, y más 3. Ya, entonces, en el fondo, si yo sé que i es igual a 1, solamente sé que i más 1 e i menos 1 son distintos. O sea, son distintos de i. Entonces, digamos que la persona sacó, llamémosle a, como arbitrariamente, eso es como cara o sello. Entonces, yo sé que estos dos tienen a complemento. Y ahora, yo quiero saber la probabilidad de i más 2, de que i más 2 sea igual a 1, de que i más 2 pague la cuenta. ¿Y eso en qué caso se da? En que i más 2, y esto es como lo que no sabemos, así que escribámoslo con otro color, de que i más 2 sea a y i más 3 sea a complemento. Es como una forma de ver. Y esto podemos pensar que, ¿cuándo se da? Bueno, son 2 casos y hay 4 casos posibles. Entonces se da en un medio de los casos. Pero como A, estamos diciendo que arbitrariamente es caro sello, como que hay 2 casos asociados, entonces podemos pensar que como, ya, esto es por 2, porque en el fondo está el caso en que como que este sacó cara, este sacó sello, este sacó sello, entonces acá yo necesito que este sea cara y este sea sello. Y esto ocurre con un medio de probabilidad. Y el otro caso es este de acá. Entonces, en el fondo, a lo que podemos llegar es que da lo mismo. O sea, si la persona sacó algo, eso simplemente me está diciendo algo sobre el vecino del que estoy estudiando, pero al final no, no me está entregando información, no me está mejor cambiando la probabilidad de que esa persona pague la cuenta. Porque se sigue dando más o menos el mismo escenario. O sea, como que la otra forma de pensarlo que estaba pensando era como, por probabilidades totales puedo ver como que está el caso en que es como cara sello cara y sello cara sello. Y al final llego como a la misma situación que antes porque estos dos casos como que tienen la misma probabilidad y da lo mismo. Ya, entonces, en base a todo eso y toda esta cháchara, eh, que no sé, quizás no me compraron mucho, pero lo podemos revisar más tarde.
si es que lo quieren ver más en detalle, porque a veces como que es un poco raro ver esto de independencia, podemos llegar a que la covarianza de x sub i y x sub j es 0, ¿ya? Porque cuando tenemos variables aleatorias independientes, la covarianza es 0. Y eso es porque la esperanza, bueno, ahí no sé si lo... Porque la esperanza de xi, si es que son independientes, es igual a la esperanza de x por la esperanza de y. Entonces, en la covarianza les terminan como restando el mismo término. Entonces llegamos a que la covarianza es 0. Pero esto solamente para los vecinos, o sea, perdón, para los i y j que no son vecinos. Pero el caso que nos importa y el que es como difícil del problema, no sé, el que es como la gracia de esto, es en el que sí son vecinos. Entonces es el que ahora vamos a revisar. Ya, perdón si voy un poco rápido, que es como para alcanzar a terminar. Sí, como más o menos colaborar. Ya, entonces tenemos el caso en que i y j no son vecinos. Esto lo vamos a explicar de nuevo. Tenemos, bueno, en este caso claramente es independiente, como que lo dijo Santiago recién. O sea, si una persona paga la cuenta, podemos pensar que es más probable que el de la derecha también la pague, porque solamente necesita que el otro vecino sea distinto. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es buscar la densidad conjunta. Y para hacerlo un poco más rápido, vamos a como saltarnos quizá unos cuantos pasos, vamos a partir escribiendo la covarianza. Entonces, la covarianza que estamos buscando es la covarianza de xy, xj. Y esto es igual a la esperanza de xy por xj menos la esperanza de xy por la esperanza de xj. ¿Ya? Esto lo vieron en clase. Alguien me corrige igual si creo que está bien. Ya. Y el término que estamos buscando, que es el difícil, es este acá, porque es de la distribución conjunta, que no son independientes. Entonces tenemos que la esperanza de xy por la esperanza de xj va a ser igual a algo así como la sumatoria de los xy pertenecientes a 0,1 y los xj pertenecientes a 0,1. Estos son como todos los valores que puede tomar, porque una vez no y. Y esto va a ser de xy por xj por la probabilidad de que xy sea igual a xy y de que xj sea igual a xj. Ya esto es como mucha cháchara para decir que estamos haciendo una esperanza. O sea, es multiplicar como el xy por el xj por todos los escenarios de combinaciones distintas entre xy y xj. Y la gracia de acá está en que el único término que sobrevive a esta sumatoria es cuando los dos valen 1. ¿Ya? Porque si, por ejemplo, tengo que xy vale 1 y xj vale 0, voy a estar multiplicando 1 por 0 por algo. Y va a llegar 0. Entonces, al final, después de toda esta sumatoria, simplemente llego a que esto es igual a la suma de la probabilidad... No, perdón, no una suma. Esto es igual a la probabilidad de que xy sea igual a 1 y xj sea igual a 1. ¿Ya? Por 1 por 1. ¿Ya? Entonces, después de todo eso, estamos desarrollando esta covarianza que tiene una esperanza de una distribución conjunta. Lo único que necesitamos es la probabilidad de que xy sea igual a 1 y xj sea igual a 1. Y en este caso, y y j son vecinos. Acá puse que no son vecinos, pero estaba mintiendo. Me equivoqué, esa es la verdad. Pero era que son vecinos. Ya, entonces, lo que tenemos que ver ahora es la probabilidad de que ocurra esto, que dos vecinos no paguen la cuenta. Entonces pensemos en el caso de i con i más 1, como la cuestión es simétrica e equivalente. Entonces vamos a escribir en nuestra grilla i más 1, y este vamos a decir que es el j, porque sí. Tenemos i más 2, que es el vecino de j que no es vecino de i, y el i menos 1. Y ahora viene la pregunta del millón, que es, ¿cuáles son los casos que se les ocurre en que ocurre esto? En que xy es igual a 1 y xj es igual a 1. Y no son muchos, así que no sé, a ver si a alguien se le ocurre como uno de los casos. En que la persona i y la persona i más 1 pagan la cuenta. Tiene que ser como todo el mismo, ¿no? S, 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 C, 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 C. Ya, acuérdate que una persona paga la cuenta cuando sus dos vecinos tienen un resultado distinto al suyo.
Ah, perdón, era distinto. Claro, Antes es como intercalado, ¿no? Como C, claro. S. Ya, muy bien. Ya, entonces, como dijo Santiago, por ejemplo, si tuviéramos cara, sello, tenemos un caso en que la persona I y la persona I más uno paga la cuenta. Y el único otro caso que existe es en el que en vez de cara partimos con sello, o sea, sello, cara. Entonces, tenemos dos casos favorables. ¿Y cuántos casos totales? Ahora que estamos bien analizando 4 lanzamientos. ¿2 a la 4? Claro, entonces tenemos 2 a la 4, entonces nuestra probabilidad de que xy sea igual a 1 y xj sea igual a 1 va a ser simplemente casos favorables, o sea, 2 dividido en casos totales, o sea, 2 a la 4. Y esto es 1 partido 16. ¿Verdad? ¿Sí? Sí, creo que sí. No, mentira, 1/8. ¿Por qué nadie me dijo? 1/8, ¿verdad? Yo creo que sí. Alguien me corrige si me equivoco con él. Ya, entonces tenemos ahora nuestra esperanza de xy por xj, y ahora simplemente es llegar y reemplazar todas estas cosas que calculamos en nuestra expresión de la covarianza. Entonces, finalmente concluimos que la covarianza de, perdón, la varianza de x va a ser igual. Ya, primero era la sumatoria de i igual 1 hasta n de la varianza de x sub i. Y esto habíamos dicho que era 1/4 por 3/4, o sea, 3/16. O sea, n por 3 partido en 16. Y ahora también estamos sumando este término raro que era i igual 1. ¿Le puse 0 acá? Ah, no, le puse 1. Ya sí. De i igual 1 hasta n y los j distintos de i. Y esto era covarianza de xy, xj. Ah, perdón, y no terminamos esta covarianza. Pucha, me quedé un poco enredado, que debía haber calculado esto antes, pero y no puedo insertar un espacio. Pero denme un segundo. Vamos a intentar correr esto, usando mis habilidades de OneNote, que no tengo. Eh, ya, pues lo que quería era terminar de escribir la covarianza, para que la tuviéramos como resultado. Entonces tenemos la covarianza entre xy y xj cuando son vecinos, que va a ser igual a esto que acabamos de calcular, 1/8. Era 1/8, ¿verdad? Sí. 2 dividido 2 a la 4. Sí. 1/8 menos esta multiplicación. Y acuérdense que la esperanza de x sub i y x sub j era 1/4. Entonces es un 1/8 menos un 16avo. Y esto es igual a un 16avo. ¿Sí? Sí, está bien. Ya, y ahora estamos casi listos. Lo único que nos falta es pensar cuántas covarianzas de estas estamos contando. Aquí se ve feo. Esto de acá. Como ¿cuántas combinaciones hay donde i y j son vecinos? Bueno, y aquí podemos ir a contarla directamente. O sea, tenemos el 1 con el 2 con el 3 con el 4 con el 5, bla, 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 el n con el 1. O sea, son n. Siempre es 1 y el de la derecha. Y multiplicamos por 2 por un poco lo que había preguntado Úrsula antes, que en el fondo también contamos el caso 1, 2 y el caso 2, 1. Entonces son todos sus vecinos con la persona de la derecha y después si quieren como todos los vecinos hacia la izquierda. Entonces tenemos 2 a la n combinaciones que cumplen con que la covarianza es distinta de 0. Entonces, acá esto lo vamos a escribir como 2 por... claro, perdón. Este n era un n grande. Acá me equivoqué. Esto es 2 por n por esto de acá. 1 partido 16. Por 1 partido 16. Y si yo sumo todo esto, voy a llegar a que simplemente siempre fue 5n partido en 16. Y ese era el resultado del ejercicio.
que quizá al final lo hice un poquito rápido para que alcancemos a hacer la otra pregunta. No sé si quedó alguna duda, si le gustó el ejercicio, enredado, le gustó. Yo Pablo, no caché por qué vimos esa parte como donde preguntaste que si nos dábamos cuenta que si uno pagaba la cuenta, eso dependía, o sea, eso afectaba a mi vecino si pagaba la cuenta o no. Y de ahí mostraste que si veía como el vecino como de dos cositas más allá, eran como independientes, no sé por qué, ¿dónde ocupamos eso? No caché. Ah, eh, escucha, ya, esto era simplemente para decir que estas covarianzas son cero, ¿ya? Como cuando I y J no son vecinos, ¿Ya? porque son independientes, y es para en el fondo que en esta sumatoria, todos estos casos en el fondo estamos sumando cero. Es como para ver qué casos sí sumamos. ¿Te cachas? Ya sí, ya sí, ya sí. Claro, no sé, quizás no quedó tan claro como estado acá, de por qué cuando no son vecinos son independientes. En el fondo es como pensar que, no sé, es que, No, no, igual caché, ahora ya caché, claro. Pablo. Bueno, eso lo podemos revisar después igual, si a alguien no le quedó claro. Pero intentemos terminar. Pero en el fondo es esto, o sea, ustedes cuando tienen este término, porque esta cuestión es una cuestión, esto de acá, es un término monstruoso, porque tiene caleta de covarianza. Entonces la gracia es como centrarse a pensar cuál de esas covarianzas efectivamente puedo calcular, conozco, no sé. Como que ahí depende un poco el problema. Eh, porque la gracia de este ejercicio también es que la dependencia solamente era entre vecinos. Entonces solamente me preocupo de esas covarianzas. Ya, y vamos a hacer el ejercicio 2 para alcanzar a terminar, porque me atrasé un poquito con esto. Entonces démosle, eh, voy a compartir pantalla, porque tampoco lo tengo acá. Entonces, es este de acá. Ay, no sé si alguien lo puede leer entonces, y a ver si lo voy a copiar en mi tablet mientras alguien lo lee. ¿Alguien puede leerlo, por favor? ¿O nadie quiere? Sería muy útil. Oh, Ayer voy. ya, gracias, Santiago. La función densidad conjunta de x1 y x2, variables continuas ¿leo el corcho o lo muestro más? Eh, no, déjalo así nomás. Dale, tenemos esa función por partes. Me aparece el corcho y dice, considere la transformación y1 igual 2x1 y 2 igual x2 menos x1. Encuentre la distribución conjunta de i1 con i2 y compruebe si es que estas variables son independientes. Ya. Entonces nos dan una función ahí, como una distribución conjunta, y nos dan un cambio de variable, y nos piden encontrar la distribución conjunta en el fondo de este cambio de variable. Entonces, esto como que debería ser bien intuitivo, como leyendo este problema al tiro, ¿a qué les suena? Como que tienen que ocupar. Como eso de que eran conjuntamente continuas, bueno, ¿Claro? ¿Por ahí? A ver si de- lo voy a terminar de ocupar. No sé si les suena como algo de acá. Como nos están pidiendo la densidad conjunta de una función sobre las variables que ya tenemos, y nosotros tenemos un teorema que nos sirve para sacar distribuciones conjuntas cuando le aplicamos una función a un vector, en el fondo como a un conjunto de variables aleatorias. Entonces, bueno, todo esto la gracia es que le suene claro, a ocupar el cambio de variable, el famosísimo este teorema que hemos estado usando. Entonces lo que vamos a hacer va a ser simplemente usar esto. O sea, esto es una aplicación muy mecánica del teorema del cambio de variable. Entonces, esperemos que alcancemos a hacerlo, porque nos quedan pocos minutos. Vamos a tratar de darle rápido. Y tengo que compartir pantalla ahora en la tablet. Compartir. Creo que no puedo. Dejar de compartir. Compartir. Pantalla. Comenzar. OneNote. Ya, ahí estamos. Entonces tenemos nuestra función y tenemos
como esta forma de sacar el vector de cambio real. Entonces, se les voy a copiar un poco para que cachen la idea de cómo es. O sea, tenemos que, en el fondo, f de I1, I2, que es la distribución conjunta que estamos buscando, de I sub 1, I sub 2, va a ser igual a f de x1, x2, evaluado en g a la menos 1 de I1, I2, y todo esto dividido por el determinante del jacobiano de la función g. Ya, entonces esto es como hartas cosas. Déjenme volver al zoom. Y me dio frío al tiro. Está como raro el clima. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente tenemos que cachar como cuáles son todas las partes de lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a partir por g-1. G a la menos 1 simplemente es... esto lo estaba viendo recién. En el fondo simplemente tenemos que buscar la inversa de estas cositas de acá. Como dejarlo en función de x1 y x2. Entonces vamos a tener que x1, a ver, quizá podríamos partir de acá, que esto tiene más abajo. Vamos a tener acá despejando que x1 es igual a y1 medios, y esta parte es como un poco más tricky, tenemos que, no, en verdad no es tan tricky, simplemente tenemos que x2 es igual a y2 más x1, pero este x1 lo podemos escribir así, ¿ya? Entonces simplemente vamos a escribir como y2 más y1 medios, ¿ya? Y ahí tenemos como nuestra g a la menos 1. Entonces acá simplemente vamos a ir reemplazando los términos. Y vamos a bajar incluso un poco más, para hacerlo todo de una. Y lo que nos piden es el determinante del el g. Que en el fondo acá simplemente lo que vamos a hacer es que tenemos nuestro g sub g, y vamos a tener que sacar la derivada de algunas cosas. En este caso, nuestra función g es, piensen que es como este i, es el i1 y el i2. Entonces lo que vamos a hacer va a ser seguir, ahí no sé si lo pueden ver en el resumen, como que ya no lo puedo estar comprendiendo al mismo tiempo, pero simplemente es como la derivada de 1 respecto a x1, después, a mí se me olvida, la derivada de i2 respecto a x1, la derivada de i1 respecto a x2, y la derivada de i2 respecto a x2. Entonces tenemos la derivada de i1 respecto a x1, la derivada de... ay, de i2. Ay, estoy fallando. Ya. La derivada de i2 respecto a x1. La derivada de i1 respecto a x2. La derivada de i2 respecto a x2. Esto yo no me lo sé, lo estoy viendo porque siempre se me olvida. Así que les recomiendo como echarle un ojo si no lo tiene tan fresco. Es simplemente es como súper mecánico. El jacobiano está así definido y es... A mí siempre se me olvida como si es para abajo o para la derecha que se va cambiando la función. Por eso quizás le pueden... O que no está de más que le echen un ojo. Bueno, y acá simplemente sacamos estas derivadas. O sea, derivada de 1 respecto a x1. Esto es 2. Derivada de i2 respecto a x1. Esto de acá es menos 1. Después, cambiar el color mejor. Derivada de i1 respecto a x2. En i1 no tiene nada en función de x2, entonces es 0. Y después, derivada de i2 respecto a x2, esta de acá, es 1. Entonces, después de todo eso, llegamos a que este es el determinante que estamos buscando, y esto es 2 menos 0 por menos 1, y esto es 2. Entonces, el determinante simplemente era 2. Y ahora podemos llegar y reemplazar todo en esta formulita de aquí. Entonces tenemos f de i1 y 2 de estas como variables mudas, no sé cómo se les dice. Y después evaluamos f de
x1, x2 en g a la menos 1 inverso. Y acá espero que no me chisporrotee. Esto es simplemente evaluar en I1 medios, o sea, lo que despejamos recién, estos términos de acá, y I2 más I1 medios. Entonces, I2 más I1 medios. No sé si esto queda claro, que es como que quizás se confunde con el subíndice. Vamos a escribirlo distinto. I1 medios. Ahí quizá queda más claro. Ya. Esto y todo eso dividido por el determinante que acabamos de calcular, que era 2. Y ahora, para evaluar la función, simplemente tenemos que ir a la función, que era esta de acá, y acordarnos que era 2 por e a la menos x1 más x2. Entonces, reemplazamos eso ahí. Reemplazamos esto acá. O sea, tenemos 2 por e a la menos i1 medios, paréntesis, ahí, más i2 más i1 medios. Y todo esto partido 2, entonces se cancelan estas cositas y llegamos a que todo esto era igual a e elevado a menos i1 más i2. O sea, después de todo esto, llegamos a que la función de densidad era casi que lo mismo. Entonces tenemos acá f de i1, f de i1, i2, evaluado en i1, i2, me da esta cuestión de acá. Ay, espérenme, no. Esto quedó súper feo, lo escribí de nuevo. Que sería como la altura. F de I1, I2, ahí sí. Ya, ahora sí. Ya, entonces sacamos esto. Y lo otro que nos pedía la pregunta, que es donde vamos a terminar, es demostrar que esto era independiente. O sea, tenemos que demostrar que I1 e I2 son independientes. Y no sé si a alguien se le ocurre cómo hacer esto, para que concluyamos el auxiliar. Y perdón si fue un poco rápido, es como para que no alcance el tiempo. Igual después puedo responder dudas si es que alguien tomó del procedimiento, si alguien quedó enredado. Bueno, lo que nos gustaría es tener la función de densidad de I1 y la función de densidad de I2, como para ver que efectivamente son independientes y que la conjunta de la multiplicación. Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es calcular la función marginal de I1. ¿Y cómo se hace eso? Lo único que tenemos que hacer es evaluar en todo el conjunto de posibles valores de I2 y derivar la distribución conjunta. Acá lo importante es que, no sé si se acuerdan que teníamos esta condición de que 0 está entre x1 y x2 y x2 está entre x1 y infinito. Entonces, como tenemos que x1 es, perdón, que y1 es 2x1 y y2 es x2 menos x1, que siempre es positivo, como que en el fondo sabemos que el conjunto factible de i1 y de i2 es desde 0 hasta infinito. ¿Ya? Y como sabemos eso, sabemos que la integral simplemente la tenemos que hacer entre 0 e infinito. ¿Ya? Esto es como por los límites originales de x1 y x2. Y acá simplemente lo que integramos va a ser i1, i2 de i1, i2. Y todo esto derivado respecto a i2. ¿Ya? Porque estamos sacando la marginal de i1. Pero igual, como esto es simétrico, como que van a cachar que da un poquito lo mismo cual lo hubiéramos hecho. Entonces esto es la integral de 0 a infinito de e a la menos i1 más i2. Y todo esto derivado respecto a i2. Y esto lo puedo escribir como e a la menos i1 por la integral de... a ver, qué así. No, ya vamos por paso. Por esto
Acá simplemente estoy separando. Y esta integral es la integral de una exponencial con una cuestión negativa arriba, exponente negativo, que es súper sencillita, entonces simplemente es e a la menos i1 por menos e a la menos i2, pero esto evaluado en 0 e infinito. Y esto me queda igual a e a la menos i1 por, bueno, e a la menos infinito es 0, entonces me queda 0 menos e evaluado en 0, o sea, perdón, e a la menos 0 es 1, entonces tenemos 0 menos 1. Si quieren le pongamos e elevado a menos 0, para que quede como más claro. Y esto simplemente es e a la menos i1 por 1. ¿Ya? Es e a la menos i1. Y después podemos poner que el caso para i2 es simétrico, si quieren. El caso para i2 o es análogo, no sé. Porque si se fijan es la misma función. Entonces la misma integral y te va a dar lo mismo. Para escribirlo dos veces. Es análogo. Entonces, concluimos que f de i1 es igual a e a la menos i1. F de i2 es igual a e a la menos i2. Ah, ya que me faltaron como, perdón, porque estoy haciendo exceso de notación. Pero esto es así. Para que quede claro. Como que el índice de abajo significa como qué función me refiero y el paréntesis es solamente lo que estoy trabajando. La verdad. Ya, entonces estamos casi listos. Acá estamos hablando en I2. Y si se fijan acá, llegamos a que efectivamente la distribución conjunta de I1, I2 es igual a la multiplicación de las dos funciones de densidad. Y con eso concluimos lo que nos pedía el problema, que era demostrar que eran independientes. Y ahí estaría listo el auxiliar. O sea, con eso terminamos y creo que alcanzamos a terminar 2 minutos pasados, que igual es un buen tiempo. Eh, así que eso. No sé si hay alguna duda, porque esa parte igual la vimos un poquito rápido. Y voy a pausar la grabación.